Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos de nuevo en la casa del Señor y tenemos el privilegio de examinar, de estudiar, de intentar comprender los misterios de Dios para la eternidad. Pero para poder participar de estos misterios necesitamos entregarnos al Espíritu Santo hoy, en este tiempo. Así que acompáñenme, vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te reconocemos, Señor, te damos tu lugar, en este momento, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo que tú eres nuestro Señor y que tú eres nuestro buen Padre. Señor, en el nombre de Jesús, por favor, auxílianos en el estudio de tu palabra. Auxílianos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que no sean palabras de hombres, que no sean palabras que se olviden, Señor, sino que sean palabras que queden impresas en nuestro corazón, que nos den visión, que nos den esperanza, Señor, que nos permitan mantenernos fieles, que nos permitan, Señor, mantenernos animados en este camino que hemos escogido hacer para ti, por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, usa mis labios, pero también abre los ojos, los oídos del entendimiento, Señor, de todo aquel que escuche y vea este mensaje, Señor. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando el tema de niveles de gloria y estamos en la sección que se denomina la esposa es el tabernáculo. Estamos examinando Apocalipsis capítulo 21 y hemos estado viendo que este capítulo nos presenta a la esposa en ese estado pleno, perfecto y eterno. Esa meta absoluta de todo cristiano. Eso es lo que nos representa Apocalipsis capítulo 21 en la representación de la Nueva Jerusalén. Quiero volver a enfatizar, hermanos, que el capítulo 21 de Apocalipsis es ese cierre, es esa conclusión de toda la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha venido mostrando, desarrollando, construyendo, edificando, desde Génesis, concluye en Apocalipsis capítulo 21 y es la eternidad. Es donde se nos cierra, digamos, todo el preámbulo, todo el trabajo que Dios ha estado haciendo y nos presenta el inicio de la eternidad. Pero para nosotros esto representa la meta, esto representa ese estado superior y último
que deseamos o debemos desear con todo nuestro corazón. Y por eso es que necesitamos examinar estas cosas, ¿verdad? Elevar nuestro corazón, elevar nuestra mente, elevar nuestro anhelo por las cosas eternas. En Apocalipsis capítulo 21, verso 2, nosotros leemos: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así que en Apocalipsis capítulo 21 nosotros tenemos a la nueva Jerusalén, pero dice que es una esposa ataviada para su marido. Ahora, esto ya lo estudiamos en secciones anteriores, ¿verdad? Pero lo que nosotros vemos es que la nueva Jerusalén representa a la esposa. Y en el versículo 3, en el siguiente versículo, nosotros leemos: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, de un versículo a otro nos cambia por completo la imagen que nosotros, o ese concepto que nos está presentando acerca de la Nueva Jerusalén. Nosotros vemos descender la Nueva Jerusalén y el ángel le dice a Juan: esta es la esposa. Esta es una esposa. Y luego nos dice: esta ciudad que estás viendo es el tabernáculo de Dios. Así que nosotros vemos, no es una contradicción, o es esposa o es tabernáculo, no, es las dos cosas. ¿Es tabernáculo o es ciudad? No, es las tres cosas, ¿verdad? Es una representación del conjunto de cristianos o de hijos de Dios que lleguemos y descendamos del cielo en este momento de la tierra nueva y del cielo nuevo. Pero lo que nos hablan todas estas palabras o estas descripciones como ciudad, esposa, tabernáculo, pues nos habla de diferentes aspectos, de diferentes características de la esposa del Cordero. Aquí nos dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y estas son palabras importantes. Él morará, ¿verdad? Y eso es lo que significa este tema que estamos hablando acerca del tabernáculo. Esta palabra morará es como que nosotros lo tradujéramos tabernaculizará, ¿verdad? Este es el tabernáculo y Dios tabernaculizará o morará, se establecerá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, el tabernáculo es el medio por el cual Dios mora con nosotros. Y en este contexto nosotros estuvimos viendo, voy a pedir que me pongan la primera imagen de las tabernaculizaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros en la parte anterior estuvimos viendo estas tres tabernaculizaciones. La primera pues fue precisamente el tabernáculo de Moisés, lo vimos, ¿verdad? Que fue el tabernáculo de Dios en el desierto y luego pues estuvo en Silo, en Nob y en Gabaón. Luego fue trasladado de Gabaón, fue trasladado hacia Jerusalén, ¿verdad? Por David. Y él estableció, solamente con el arca, estableció el tabernáculo de David. Muchos años después, a Salomón se le concede construir el templo para Dios. Y por supuesto ahí traslada el arca, pero también hace traer todo el resto de los elementos del tabernáculo de Moisés hacia el templo. Y en el templo de Salomón se completan todas las partes, o sea, todo el ritual, todo el camino del tabernáculo se completa en el templo de Salomón. Luego del templo de Salomón nosotros sabemos que en el año 586 a.C. pues llegó Nabucodonosor, destruye Jerusalén, destruyen el templo, saquean todos los artículos del templo, el arca se desaparece, no se sabe qué pasó con el arca y los judíos pues son exiliados a Babilonia, la mayoría de ellos, ¿verdad? Otros se van para Egipto y muy pocos se quedan en Jerusalén. Después, sabemos que después de 70 años ellos regresan a Jerusalén y comienzan la reconstrucción de un nuevo templo,
pero nunca más se vuelve a encontrar el arca. Así que ellos reconstruyen el templo, reconstruyen todos los rituales del sacerdocio, ¿verdad? Todo lo que Dios les mandó, pero sin arca. Y para nosotros el arca representa la presencia de Dios. Había un templo, pero sin presencia. El lugar santísimo estaba vacío. Sin embargo, ellos siguieron pues con todos los rituales, mataban los bueyes, hacían todos los rituales del templo, pero sin arca. Así que no tomamos en cuenta este segundo templo, el de Esdras, ¿verdad? Esdras y Nehemías, que ayudan en la reconstrucción del templo. Y posteriormente Herodes, en el tiempo de Jesús, pues está culminando después de más de 40 años de construcción. Está terminando en los días de Jesús, está terminando un templo majestuosísimo, pero sin arca. Y eso nos dice un templo sin presencia de Dios. Entonces, no consideramos estos templos porque no está la presencia de Dios. Y precisamente el tabernáculo es donde Dios mora. Y si Dios no está morando en este templo, pues no lo consideramos una tabernaculización. Y ahora vamos a comenzar con las tabernaculizaciones en el Nuevo Testamento. Vamos a verlas aquí en la imagen, por favor. Tenemos nosotros estas tabernaculizaciones. Tenemos en primer lugar que Jesús es el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿verdad? Es el Emanuel, Dios con nosotros. Luego tenemos al creyente como tabernáculo. Cada uno de nosotros es el tabernáculo de Dios, recibiendo, siendo morada del Espíritu Santo. Luego tenemos a la iglesia como el conglomerado, ¿verdad? Como ese ente espiritual universal, representado en las diferentes iglesias locales, también como el templo de Dios. Luego vamos a ver el templo del milenio. El quinto es el templo de Dios en el cielo. Y terminamos con el tabernáculo o el templo de Dios en Apocalipsis capítulo 21, que es la Nueva Jerusalén. De nuevo, en esta sección, nosotros pues no tomamos en cuenta el templo que se está esperando que se construya ahorita. Desde el año 70 que se destruyó el templo de Jerusalén, no ha habido templo, no ha habido un lugar donde la presencia de Dios pueda morar. Sin embargo, en este momento de la historia de los judíos están esperando la oportunidad que Dios les dé para construir un nuevo templo. No sabemos, no existe ninguna evidencia real de que el arca pueda llegar a este nuevo templo. Los judíos tienen absolutamente todo preparado, todo el ritual, todo el mandato de Dios sobre los oficios del templo está listo. Todos los artículos, los artefactos, todos los utensilios, todas las vestimentas, incluso los bueyes, ¿verdad? O los carneros, todo lo que se necesita para el sacrificio está listo. Pero falta el arca. Algunos tienen teorías acerca de que los judíos sí tienen el arca, saben dónde está el arca, pero es un secreto absoluto. Entonces, no tomamos en cuenta este templo porque no sabemos, y la Biblia no nos menciona que Dios vaya a morar en este templo antes de la venida de Jesucristo. Es el templo que el anticristo va a poseer, donde él se va a establecer, y desde ahí se va a proclamar como Dios, ¿verdad? Es el lugar que él quiere usurpar, pero la presencia de Dios no va a estar en ese lugar, así que no lo tomamos como una tabernaculización. Sin embargo, después de que Cristo desciende en las nubes y pone sus pies sobre Jerusalén, derrota al anticristo, a todos los ejércitos que lo están acompañando, él establece su reino milenial y ahí sí, él establece un nuevo templo desde donde el cual él va a morar con los hombres y va a gobernar la tierra por 1000 años. Y ahí sí se nos dice que él va a morar con nosotros. Luego vamos a tener las dos tabernaculizaciones o los dos lugares donde vamos a morar con Dios, con Jesucristo, en la eternidad. Así que comencemos, porque tenemos un buen recorrido por delante. Vamos a ver esta primera tabernaculización que es hermosa. Todas son hermosas en realidad, son increíblemente maravillosas para nosotros. Pero tenemos a Jesús mismo morando entre nosotros. Dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta palabra que nosotros estamos viendo aquí, esta palabra, y habitó entre nosotros, viene del griego eskenó. Y este verbo pues significa acampar, ¿verdad? Figurativamente, que era lo que hacía el templo, ¿verdad? El tabernáculo de Moisés, por ejemplo, era un campamento, y en el centro del campamento, todas las 12 tribus alrededor del campamento, estaba el tabernáculo de Moisés, y así acampaban, así se establecían. Esta palabra eskenó significa residir, como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y comunión. Eso nos dice el diccionario de Vines acerca de esta palabra eskenó. Así que lo que nos está diciendo este versículo, y el verbo habitó o tabernaculizó entre nosotros. Esta palabra también significa extender su tabernáculo, habitar, morar. Y es lo que nosotros nos damos cuenta, no dice, por supuesto, no usa la palabra tabernaculizó, porque es en griego esa palabra, en español es habitar o morar. Son las dos palabras que vimos en Apocalipsis 21:3 y ahorita en Juan 1:14 dice habitó. Pero es esta palabra que nos dice que Dios mismo está con nosotros. Ahora, aquí está, no en una carpa, ¿verdad? Como el tabernáculo de Moisés, no está en una carpa como en el tabernáculo de David, no está en un edificio como el templo de Salomón, sino que está en carne y hueso. Y es el cambio que nosotros vemos del Antiguo al Nuevo Testamento. En este momento los tabernáculos se vuelven de carne y hueso. Dios mismo caminando entre su pueblo, habitando con su pueblo. Veamos lo que nos dice Mateo 1, 21 al 23. Y dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto literalmente es, esta palabra Emmanuel en español, en griego es Immanuel, y es lo que significa Dios con nosotros. Y es el sentido del tabernáculo. Es el medio por el cual, ¿verdad? El tabernáculo es el medio por el cual Dios mora, habita de manera permanente, visible, palpable con nosotros. Y esto es lo que para nosotros representa Jesús, Dios mismo, ¿verdad? Representado a través de su Hijo Jesucristo, caminando en medio de su pueblo, habitando como un ser humano entre nosotros, mostrándonos la gloria de Dios, la verdad de Dios, el camino de Dios, en vivo, en directo, como un ser humano. Y esa es la tabernaculización hermosa que Dios nos presenta en el Nuevo Testamento, Jesucristo. Mire lo que dice Colosenses 2, versos 8 al 9. Al final, el verso 8 al final nada más. Y es donde nosotros debemos entender que Jesús lo que representaba era la plenitud de la presencia de Dios en medio de nosotros. Así como el arca representaba en el lugar santísimo la plenitud, la gloria shekinah de Dios en el lugar santísimo, eso representaba el arca. Ahora esa arca viene representada por medio de Jesucristo y es la gloria de Dios caminando en medio de nosotros. Colosenses 2, al final del 8 nos dice, no según Cristo, solamente para que sepamos que viene hablando de Cristo. Verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios caminando en medio de su pueblo. Qué maravilla, qué bendición. Nosotros ahora lo vemos hacia atrás como un acto glorioso,
Sin embargo, era algo tan natural como ver un ser humano. Ninguno de los que veía a Jesús en su forma humana decía, oh, este hombre resplandece. Sin embargo, dentro de él habitaba la plenitud de la deidad, la plenitud absoluta de Dios morando entre su pueblo en forma humana. Sabemos que las únicas manifestaciones de la gloria de Dios, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, ahí sí se pudo ver esa gloria que estaba dentro de Jesús, pudo salir y ver, y los discípulos más cercanos vieron la gloria de Jesús en ese día. Pero las demás personas veían un ser humano maravilloso porque lo vieron hacer milagros, lo vieron en ese carácter hermoso que él tenía, y era la representación de Dios o el tabernáculo de Dios en medio de su pueblo. Él habitando en medio de su pueblo a través de Jesús. Y es exactamente la forma en la que Él va a morar con nosotros en la Nueva Jerusalén. O sea, nosotros vamos a poder caminar, hablar, ver a Jesús en la Nueva Jerusalén de manera cercana, próxima. Podemos verle reír, podremos verle hablar, podremos saludarlo, abrazarlo, alabarlo, bendecirlo, porque podremos estar con Él en la Nueva Jerusalén. Luego, la segunda tabernaculización del Nuevo Testamento es el creyente como templo o como tabernáculo del Espíritu Santo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 3 versos 16 y 17 que nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois qué? Templo de Dios. ¿Y para qué era el templo de Dios? ¿Dios tenía el objetivo simplemente de construir un edificio? No, nosotros vimos, cuando vimos las descripciones del tabernáculo, ahorita que leímos en Apocalipsis capítulo 21, verso 3, el objetivo de Dios de tener un lugar es para morar, para habitar con nosotros. Ahora aquí dice, vosotros sois templo de Dios. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? Y yo pensando en estas cosas digo, la verdad es que se nos olvida. A mí se me ha olvidado. Doy gracias a Dios que repasando estas cosas se nos refresca. Se nos viene otra vez a la conciencia de saber que somos el templo de Dios. O sea, es la responsabilidad más grande que como cristianos se nos puede dar. Ser portadores de la presencia de Dios. A lo mejor así, humanamente, exteriormente, como Jesús, nos vemos como un humano simple. Pero hay una gran diferencia entre nosotros y el resto del mundo si hemos nacido de nuevo, y es que somos el templo del Espíritu Santo, el templo de la presencia de Dios habitando en la tierra. Y aquí dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese es el objetivo de Dios, morar con nosotros. Y aquí sube su grado. Ahora no solo está con nosotros, sino está en nosotros. Dice, verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire qué belleza. Mire la forma en la que la Biblia nos describe, cómo Dios nos ve ahora. Dios nos ve como, no sé, o sea, a veces escuchamos oraciones de yo soy un gusano, Señor, que se arrastra sobre la tierra, una rata inmunda, soy el peor de los pecadores. Y a lo mejor sí, pero Dios no nos ve de esa manera. Si hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, Dios nos ve como templo. Nos honra de tal manera con su presencia que dice, si alguno toca un templo mío, yo lo destruiré. Así que no es cualquier cosa, no somos cualquier persona. Si Dios nos honra y está dispuesto a defendernos, ¿cuánto más nosotros mismos debemos honrarnos? Honrar este templo de Dios que anda en medio de su pueblo, que anda en medio de las personas, que debemos ser portadores de la presencia de Dios hacia todo el mundo. Aquí se usa esta palabra, el Espíritu de Dios mora. Y aquí no es que no, sino es una palabra que se dice
oikeo. Y es una palabra que no significa morar en sí, sino cohabitar. O sea, es alguien que además de mí, habita en mí. Esto es importante porque el Espíritu Santo de Dios no borra nuestra personalidad, no saca nuestra alma y nos posee, ¿verdad? Como una posesión que yo ya no estoy aquí, solo el Espíritu Santo de Dios y yo ya no existo, no. Esta palabra morar significa cohabitar o habitar juntamente con nosotros. Dentro de nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu, estamos nosotros, ¿verdad? Este ser espiritual que habita este cuerpo, pero además está el Espíritu Santo y juntos constituimos el tabernáculo, el templo de Dios en medio de este mundo que estamos en este tiempo. 1 Corintios 6:19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Sabemos por otros versos que el Espíritu Santo en nosotros es ese sello, son esas arras, eso que nos garantiza que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y que mucho menos le pertenecemos al reino de las tinieblas, sino que ahora somos propiedad del reino de Dios. Y dentro del reino de Dios somos su templo. Es la gran dignidad que ahora nosotros portamos, inmerecidamente, por supuesto, absolutamente inmerecida. Pero qué glorioso, qué conciencia la que nosotros necesitamos para honrar este templo de Dios que andamos cargando. Segunda de Corintios 6, 14 al 16 nos dice, y son versos muy conocidos, pero es en esta conciencia de que estamos en el camino hacia la Nueva Jerusalén, en el área del tabernáculo, en el área de Dios morando con los hombres. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Está hablando del creyente. Verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es impresionante, es verdaderamente sobrecogedor poder recordarnos que somos el templo de Dios, que tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros, que somos portadores de esa plenitud de Dios habitando en nosotros. Claro, muchas veces no nos sentimos esos portadores, muchas veces ni nosotros que estamos en este cuerpo, que cohabitamos con el Espíritu Santo, muchas veces nos puede pasar que ni siquiera sentimos la presencia de Dios dentro de nosotros. Pero que la sintamos no quiere decir que no esté, porque la promesa de Dios es fiel. Si hemos nacido de nuevo y hemos sido engendrados por el Espíritu Santo, Él mora con nosotros, dentro de nosotros. Y eso es lo que nos hace una nueva criatura. No existe en la creación de Dios, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no existe otro ser que pueda ser portador de la presencia de Dios. Somos una nueva creación. No somos ángeles y no somos completamente humanos. O sea, sí estamos en un cuerpo carnal, pero es una nueva creación porque es un ser humano con un espíritu renovado, fundido, engendrado, regenerado por el Espíritu Santo. Esa es una nueva creación. Es algo que no existe, no existía, hasta que Jesucristo vino y por medio de su sacrificio trajo y abrió la puerta para que el Espíritu Santo pudiera morar hoy con nosotros. Y ese es el sueño de Dios, ese es el anhelo de Dios. Dios nunca ha querido ser ese Dios lejano que habita por allá, no sé en dónde. O sea, el universo es tan vasto y Él está más allá del universo. ¿Qué tan lejano puede estar Dios de nosotros? Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios ha sido morar con su pueblo, entre su pueblo. Y ahora nosotros somos el templo de Dios. Debemos recordar que llevamos la presencia de Dios dentro de nosotros.
Segunda de Corintios 5, versos 1 al 4 nos dice: porque sabemos que si esta morada terrestre, ¿verdad? O sea, este cuerpo, dice, este tabernáculo, este lugar donde la presencia de Dios mora, eso es tabernáculo. Si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos por aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Veamos unos detalles en estos versos. Mire, sabemos que si esta morada terrestre, o sea, nosotros habitamos en este cuerpo, pero no solo somos este cuerpo. No somos solo este ser que yo puedo tocar, que yo puedo herir, que yo puedo acariciar. No soy solo esta carne y estos huesos. Esta carne y estos huesos son solamente el vehículo para la persona que está dentro, que soy yo, que es usted. Esa alma, ¿verdad? Que es un espíritu eterno. Y ahora dentro de nosotros dice, este tabernáculo, esta morada terrestre, pues como cualquier otro ser humano, cambió de categoría, cambió de naturaleza y se volvió tabernáculo. ¿Usted cree que todos los hombres sobre la tierra son tabernáculo? No, hermano. Ni siquiera todos los que se llaman cristianos son tabernáculo. Pero si tenemos el privilegio, si tenemos esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros de hacernos nacer de nuevo, ahora somos tabernáculo de Dios. Dice, si este tabernáculo, o sea, esta morada terrenal, este cuerpo se deshiciere, de Dios tenemos un edificio. Y aquí no es, en griego no es la palabra literal para un edificio, como lo que nosotros pensamos hoy, sino es una palabra que significa una edificación. Cualquier forma que tenga, no necesariamente en el concepto nuestro de lo que es un edificio con un montón de niveles, sino es una edificación, la forma que Dios le quiera dar. Pero dice, si este templo, este tabernáculo se deshiciere, de Dios tenemos una nueva edificación. Dice, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que esta transformación en la que nosotros estamos viendo, a la que nos espera en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Esa nueva casa, esa nueva edificación, ese nuevo lugar donde vamos a morar con Jesucristo, y es la Nueva Jerusalén. Esa es esa ciudad que no ha sido hecha con manos humanas, sino Dios mismo está formando esa ciudad. Aquí también nos dice que nosotros gemimos. Pero yo me he dado cuenta o me di cuenta que en realidad nunca había gemido, nunca había deseado con todo mi corazón ser la Nueva Jerusalén. Ser esa persona que descienda del cielo juntamente con Jesucristo y pueda habitar con Jesucristo por la eternidad. Nunca he gemido por eso. Hasta que Dios me ha traído a este tema, se despierta ese deseo de poder morar con Dios por la eternidad. Pero hermano, si Dios nos concede poder entender un poco estos temas, gimamos delante de Dios, clamemos delante de Dios, que nos conceda no solo el privilegio de ser salvos, no solo el privilegio de ser el tabernáculo de Dios en la tierra, que nos permita ser cambiados, transformados de este tabernáculo terrenal a ese tabernáculo eterno que es la Nueva Jerusalén. La transformación es absoluta. Pero si Dios dice que podemos ser ese tabernáculo, es porque podemos hacerlos, podemos serlo. Claro, no en nuestras fuerzas, no con nuestra inteligencia, no en nuestros medios, pero gracias a Dios podemos serlo. Gracias a su Espíritu Santo, gracias al poder de Dios, a su amor, al cuidado que Él tiene con nosotros, nosotros podemos serlo. Que Dios nos libre, que Dios nos ayude
a llegar a esa transformación absoluta que vemos en la Nueva Jerusalén. Así que por esto también gemimos, deseando. Deseemos, hermanos, deseemos ser la Nueva Jerusalén. No se trata solo de ser un edificio, no, son las características que vamos a estar viendo en esta Nueva Jerusalén. Dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos. Recuérdase que la primera parte que vimos fue el vestido de la novia. Y es esa novia que está en el versículo número 2 de Apocalipsis 21, ¿verdad? Que es una novia, una esposa ataviada o vestida para su marido. Es esa parte, es estar vestidos de novia, estar vestidos de ciudad. Ser parte de la ciudad, tener las características de la ciudad. Yo sé que ahorita es un poco difuso, pero al final vamos a entender de todo lo que estamos hablando al examinar todas las características de la ciudad. Luego dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, otra vez, gemimos con angustia. Con la angustia de no ser desnudados, de no quedarnos sin la vestidura, de no poder obtener el vestido nupcial. Gemimos porque no se nos quite la vestidura, sino que seamos vestidos, dice, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, este cuerpo es mortal, pero la vida eterna es la que nos espera, ¿verdad? Es la que esperamos compartir con el Señor por la eternidad. Así que esto es un pequeño resumen porque podríamos estudiar mucho más, pero hablando para poder cubrir todas las tabernaculizaciones debemos recordar, como cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, engendrados por el Espíritu Santo, somos una tabernaculización de Dios en este mundo. Si este mundo ha de ver a Dios, ha de ver la presencia de Dios, ha de hacerlo a través de usted y de mí. No somos absolutos los representantes de Dios. Estamos en el proceso de llegar a vernos como Jesucristo. Pero si la presencia de Dios mora en nosotros, algo se nos tiene que notar, hermano. Y ese proceso debe ser, como dice la palabra de Dios, paulatino, que va avanzando hasta que el día es perfecto. Comenzamos como las tinieblas de la noche. A las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana está absolutamente oscuro. Y empezamos con una luz tenue en el horizonte. Apenas la luz de Dios empieza a verse dentro de nosotros, pero debe ir avanzando como va avanzando el sol hasta que a la mitad del día no hay ninguna sombra en nosotros, ¿verdad? Si tenemos el sol absolutamente encima de nosotros, se acabaron las sombras, se acabaron las tinieblas. Debemos proseguir en ese camino para que nosotros podamos ser el tabernáculo de Dios con los hombres. Que de alguna forma los hombres puedan sentir la presencia de Dios por medio de nosotros. Ahora, la siguiente tabernaculización que nosotros vemos es un poco el resultado de esta tabernaculización a través de los creyentes. La palabra de Dios nos muestra que nosotros como creyentes, como reunidos en un conjunto de seres, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos la iglesia. La iglesia universal es ese conjunto de seres humanos nacidos de nuevo alrededor del mundo, ¿verdad? Es una unión espiritual que nosotros mantenemos, siendo cada uno de nosotros participantes de la presencia de Dios, pero al unirnos de forma espiritual alrededor del mundo formamos un ente espiritual que se llama la iglesia. Y esa iglesia también es el tabernáculo de Dios, es el medio por el cual Dios se manifiesta a los hombres. Una de las manifestaciones de esa iglesia universal, pues son las iglesias locales, ¿verdad? También se espera de las iglesias locales que sean lugares donde la presencia de Dios pueda morar. No son centros de entretenimiento, no son solamente lugares de enseñanza. Un verdadero templo de Dios, una verdadera iglesia de Dios, es un conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar para adorar y manifestar la presencia de Dios al mundo. Entonces, y es lo mismo que nosotros vamos a ver en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén, por supuesto que somos millones, a lo mejor millones o cientos de miles de cristianos nacidos de nuevo,
casados con Jesucristo para morar con Él por la eternidad, y cada uno de manera individual, ¿verdad? Seres habitando en la Nueva Jerusalén por nombre. Sin embargo, al estar todos juntos, formamos un conglomerado, un ente espiritual que juntos se llama ciudad, la Nueva Jerusalén. Aquí en la tierra, este conjunto de creyentes se llama iglesia. Iglesia universal, porque estamos alrededor de todo el mundo. Hay creyentes en Jesucristo en todo el mundo. Aún faltan algunas partes que alcanzar, pero es lo que se está cumpliendo en estos días antes de la venida de Jesucristo. Pero en todas partes del mundo hay creyentes en Jesucristo. Hijos de Dios nacidos de nuevo. Y forman la iglesia universal, ese ente espiritual. Y es lo mismo. Cada uno de todos esos miles de creyentes que están habitando en la Nueva Jerusalén, que calificaron para vivir en la ciudad, ese conglomerado, ese conjunto de creyentes se llama ciudad, Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Espero poderme dar a entender. Pero veamos la iglesia de Dios como el templo de Dios en la tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Nos dice Pedro: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que nosotros somos edificados como casa o como templo, como edificio espiritual de Dios, como templo, como tabernáculo de Dios. Pero cada uno de nosotros es como una piedra, ¿verdad? Acuérdense que en aquel tiempo no tenían blocks, no tenían ladrillos, sino construían las edificaciones con piedra, tallaban piedras y así construían las edificaciones. En lenguaje moderno, si nosotros construimos con un block, ¿verdad? Diría, cada uno de ustedes es un block en el templo de Dios. Cada uno de ustedes es un ladrillo en el templo de Dios, es una parte de esta construcción hermosa que se llama iglesia. Cada uno como piedra, como un segmento de este edificio, vamos creciendo en una casa espiritual como un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Ahora la iglesia en este conjunto de ladrillos, en este conjunto de piedras vivas, llenas del Espíritu Santo, somos un edificio. Mire, Efesios 2, versículos 20 y 22. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero ¿quién es esto de edificados? ¿Quiénes edificados? Nosotros, los creyentes. Verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada uno de nosotros como creyente. Verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, para templo de Dios, para tabernáculo de Dios en el Espíritu. Todos juntos, no solamente yo como creyente individual que va a su casa, que vive para Dios, que le ora a Dios, que alaba a Dios, que trata de cumplir sus mandamientos, no como un ser individual, sino todos en conjunto, estamos creciendo juntos para tener en la tierra, para hacer en la tierra un templo para Dios, un tabernáculo espiritual de Dios morando en este mundo caído aún, pero con un tabernáculo. Y ese tabernáculo se llama iglesia, iglesia universal. Así que nosotros, gracias a la acción de Jesucristo, ¿verdad? Quien es la piedra central, la primera piedra. Él fue el que instituyó, Él fue el primer tabernáculo humano caminando sobre esta tierra. Él se sacrificó por nosotros, pero puso la primera piedra. A partir de Jesucristo estamos construyendo un edificio espiritual, pero en la tierra, que se llama iglesia, de la cual cada uno de nosotros formamos una pequeña parte. Unos son columna, otros son pared, otros son cimientos, otros son techo, otros son puerta, otros son ventana.
pero todos juntos formamos, dice acá, un templo santo en el Señor. Todos juntos. Así que por eso no es bueno que nos individualicemos. Porque por supuesto, una persona allá en una montaña remota del Cobán, del Quiché, que escucha la palabra de Dios por la radio y que se entrega a Jesucristo, ¿él es un templo del Espíritu Santo? Sí, pero necesitamos estar juntos para formar este templo para Dios. Este templo universal, este templo en el mundo entero, un ente espiritual que pueda traer la presencia de Dios a esta tierra. En Efesios capítulo 1, versos 22 y 23 nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Verdad? Esto es Dios, que sometió todas las cosas a los pies de Jesucristo. Y Jesucristo fue dado como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así como Jesucristo era corporalmente la plenitud de la deidad, la iglesia de Dios universal hoy debe llenar el mundo de la presencia de Dios, de manera espiritual. Hebreos capítulo 3, versos 5 y 6 nos dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Y esto para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿De qué casa estamos hablando? O sea, ¿en qué casa fue fiel Moisés? Moisés fue fiel en todo el servicio del tabernáculo que Dios le mostró en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él fue fiel en la casa de Dios, fue fiel para dibujarla, fue fiel para construirla, fue fiel para cumplir todos los rituales que Dios le mostró, fue fiel en todo, en los materiales, absolutamente en todo, en la conducción del tabernáculo. Pero él era un siervo. Ahora dice, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios, pero Jesús es el hijo del dueño de la casa. Dice, pero Cristo como hijo, no como siervo, como hijo sobre su casa. ¿Quién tiene más rango, el siervo o el hijo del dueño? Por supuesto, el hijo, ¿verdad? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Nosotros somos la casa en la cual Jesús está ahora obrando sobre esta tierra. Así como Moisés trajo la presencia de Dios para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ahora nosotros somos la representación de ese tabernáculo, por supuesto, dirigido por Jesucristo. Y esta casa aquí pues no se refiere a una casa literal, o sea, una casa como lo que nosotros imaginamos una casa, sino la palabra que se usa aquí para casa es oikos, que significa morada, que también puede representar una familia, una casa o un templo. Entonces podemos sustituir esta palabra como Cristo hijo sobre su templo, o la cual somos nosotros, ¿verdad? La cual casa somos nosotros, o el cual templo somos nosotros, pero todos juntos, ¿verdad? Así que de cada cristiano se debe decir, Dios mora en esa persona. Pero también cuando nos reunimos, cuando nos ven como grupo, como conglomerado, como iglesia local, como iglesia universal, deberíamos estar reflejando la presencia de Dios porque somos el templo de Dios sobre el mundo en este momento. La pregunta es, ¿lo somos? ¿Somos portadores de la presencia de Dios? Y aquí tendríamos mucho que decir. Porque por supuesto que leímos cuando vimos el tabernáculo de Moisés que era sombra de las cosas que están por venir. Las cosas del Antiguo Testamento era una figura, una sombra de lo que venía para el Nuevo Testamento. Ese tabernáculo físico que Moisés edificó
se representa en cada uno de nosotros. O sea, cada parte del tabernáculo, las vigas, las telas, los capiteles, todas las estacas, por supuesto el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, todos los utensilios del templo se estudian en un curso que se llama el Tabernáculo de Moisés, y cada uno de esos elementos se ve reflejado en la vida que el cristiano debe vivir, ¿verdad? Por tiempo, por supuesto, no tenemos tiempo para recorrer todo ese curso. Pero la vida que debemos estar reflejando está en cada una de esas partes. Por ejemplo, está el atrio, ahí nosotros tenemos el sacrificio, ¿verdad? Representado en el sacrificio de Jesucristo, que es la salvación. Tenemos la fuente que nos habla del bautismo en el Espíritu Santo. Luego nosotros tenemos en el lugar santo, tenemos los panes de la preposición, que es donde nosotros nos convertimos en la palabra de Dios. Somos pan para las naciones. Tenemos, por supuesto, el candelero que habla de los 7 espíritus de Dios que deben manifestarse en nosotros. Tenemos el altar del incienso, que ese es el lugar donde nosotros nos volvemos alabanza, adoración y oración delante de Dios. Y por supuesto, tenemos ese lugar santísimo donde está el arca de Dios, la presencia de Dios, el lugar de la misericordia de Dios. Y eso también está en nosotros, la presencia viva del Espíritu Santo. Cada parte del tabernáculo de Moisés está en nuestra vida personal, pero también se refleja en la vida, o debe reflejarse en la vida como iglesia. En la iglesia, por supuesto que debe salvación, debe haber bautismos, ¿verdad? Debemos, por supuesto que debe estar la presencia del Espíritu Santo, debe estar la palabra de Dios, debe haber oración, alabanza, y sobre todo en la iglesia de Dios debe estar la presencia de Dios. Así que todas estas son figuras, pero incluso lo que nosotros estamos viviendo ahora como creyentes y como participantes de esta iglesia de Dios universal es una representación, es una figura de lo que nos espera en la Nueva Jerusalén. Allá, cada uno de nosotros, siendo o teniendo las características de la ciudad, nosotros de forma individual vamos a morar con Jesucristo. Pero en conglomerado, en conjunto, vamos a formar una ciudad. Ya no vamos a formar solamente un templo, ¿verdad? Un edificio, una edificación, sino una ciudad completa. Todos juntos, formando una ciudad completa que va a ser el lugar donde Dios pueda tabernaculizar o morar, habitar con su pueblo, estar con su pueblo, andar en medio de nosotros, que nosotros lo podamos compartir una eternidad con Jesucristo. Bueno, la siguiente tabernaculización que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Terminada esta época, esta era de la iglesia, tras la segunda venida de Jesucristo, Él pone sus pies sobre el monte de los olivos y a partir de ahí comienza el reinado de Jesucristo por 1000 años. Y en los capítulos del 40 al 48, o sea, son muchísimos capítulos en Ezequiel, que nosotros podemos ver la descripción de ese nuevo templo. Un templo magnífico, sabemos que no es el templo que van a construir los judíos, porque este es enorme, es bellísimo. Las características que nosotros las vemos no las podemos encontrar en este templo terrenal que van a construir los judíos de aquí a la venida de Jesús. Pero digamos, una partecita de este templo que se describe en los capítulos del 40 al 48 de Ezequiel, un resumen lo encontramos en Ezequiel capítulo 37, versos 25 al 28. Aquí Ezequiel comienza a profetizar sobre el templo milenial, pero pues les invito a leer todos estos capítulos del 40 al 48 para que podamos entender la magnificencia de ese templo, del templo milenial. Sabemos que aquí está hablando del templo milenial porque al pueblo de Israel se le ha prometido que durante ese tiempo David va a reinar sobre ellos, David en persona, resucitado, va a habitar en Jerusalén, ¿verdad? Y va a ser el gobernante de Jerusalén durante el milenio. Dice verso 25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario o mi tabernáculo entre ellos para siempre. Verso 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Si se da cuenta, son las mismas palabras, es el mismo deseo de Dios, ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Es lo mismo que se dijo en el tabernáculo de Moisés, es lo mismo que se dice sobre la Nueva Jerusalén, es lo mismo que se dijo sobre la habitación del Espíritu Santo en nosotros y es lo mismo que se está diciendo sobre el templo de Dios en el milenio. Porque Dios no cambia, no ha cambiado de parecer, nunca cambiará de parecer. El anhelo de Dios es morar con nosotros, en medio de nosotros, estar con nosotros, no ser un Dios lejano, sino un Dios cercano. Él nos anhela celosamente, dice la Biblia. Así que, verso 28 dice, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Hablando del templo del milenio. También nosotros en Isaías capítulo 60, pues se nos muestra toda la gracia y la misericordia de Dios que Dios va a tener para su pueblo Israel después de la gran tribulación, porque pues es la tribulación de Jacob, es el día del llanto, del lloro de Jacob, que culmina con la venida de Jesucristo, ¿verdad? En ese momento Dios va a restablecer su pacto con su pueblo y va a empezar en el milenio un nuevo reinado en paz con los judíos, con los hebreos en general, con las 12 tribus. Y todo esto se está describiendo en el último capítulo de Isaías, pero solo vamos a ver el verso 13, dice Isaías 60, 13. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente. Es que la palabra de Dios nos llena de imágenes, pero no debemos tomarlas literalmente. O sea, aquí no está hablando de árboles literales, de cipreses, de pinos o de bojes literales. Es la forma en la que describe a los israelitas que van a estar vivos. Igual cuando nos habla de que somos ciudad, de que somos templo, de que somos cuerpo. Son figuras que la palabra de Dios usa para que nosotros podamos entender. Dice, la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. O sea, yo honraré el lugar donde están mis pies, pero él va a tener un santuario, un tabernáculo desde el cual Jesucristo va a reinar con vara de hierro, nos dice Apocalipsis, durante 1000 años. Pero va a haber un templo en el milenio. Y ahí va a estar la presencia manifiesta de Dios en la persona de Jesucristo, ya no como un ser humano, sino ese Cristo glorificado que nosotros vemos descender del cielo, derrotando al anticristo y de todos sus ejércitos, ese Cristo eterno, resucitado, pero en una cantidad de gloria que nosotros podamos soportar sobre la tierra. Ese Cristo, esa tabernaculización de Dios, ese Dios con nosotros, va a estar en el milenio. Va a haber un templo, pero la presencia misma de Jesucristo es el centro de ese templo, de ese santuario en el milenio. Y esa es la cuarta tabernaculización del Nuevo Testamento. Luego, por supuesto, nosotros tenemos, pues si cada uno de nosotros muere, pues cuando nosotros nos vamos al cielo, nosotros vemos el templo de Dios en el cielo. Cuando se abren las visiones de Juan en el libro de Apocalipsis, es donde nosotros podemos ver que hay un templo donde Dios mora en el cielo. Veamos qué dice Hebreos 8, capítulos versos 1 y 2 y luego hasta el verso 5. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, Jesús, Él es el sumo sacerdote, ya no pues, según el linaje de Aarón, sino que conforme al linaje de Melquisedec tenemos un sumo sacerdote que se sentó en la majestad en los cielos. Dice verso 2, ministro del santuario. ¿De cuál santuario? ¿De cuál de todos los santuarios? ¿De cuál de todos los tabernáculos? ¿De cuál de todos los templos? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero está en los cielos. Es el tabernáculo que Dios tiene levantado en los cielos. Y
este tabernáculo nosotros lo encontramos mencionado más de 12 veces en Apocalipsis, pero pues no vamos a leer, por el tiempo no vamos a leer todas estas menciones, solo acompáñeme. Vamos a ver una y luego vamos a mencionar otras. Pero por ejemplo en Apocalipsis 11:19 nos dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. O sea, se abrieron los cielos y se podía ver el tabernáculo de Dios en el cielo, y en ese tabernáculo celestial se podía ver el arca, que representa ¿qué? La presencia manifiesta de Dios. O sea, en el tabernáculo del cielo está Dios, y por supuesto en ese verdadero tabernáculo está Jesucristo, el sumo sacerdote Jesucristo. Dice, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y un gran granizo. Pero nosotros aquí en Apocalipsis 11 podemos ver el templo de Dios en el cielo. En Apocalipsis 14:15 nos dice, y del templo salió otro ángel. Apocalipsis 14:17, y salió otro ángel del templo que está en el cielo. Apocalipsis 15:5 y 6, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. ¿De dónde están saliendo los ángeles? Del templo de Dios en el cielo. Y Apocalipsis 15:8 dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido de las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea, ese es el templo de Dios que se llenó de humo, no es el templo de Salomón, que también se llenó de la presencia de Dios. Estamos hablando del templo de Dios en el cielo. ¿Quién habita en el templo de Dios? Dios y Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos este quinto tabernáculo o lugar donde Dios mora, pero en este caso ya nos pasamos a las esferas espirituales, ¿verdad? En el cielo de Dios. Y por último, pues es la tabernaculización que estamos examinando, este cumplimiento final de toda esta historia de tabernáculos desde Moisés hasta el milenio y luego en la eternidad el templo de Dios, que por supuesto que el templo de Dios en el cielo fue el primero, no es que el templo de Moisés fuera el primero, el templo del cielo fue el primero y a Moisés se le mostró ese templo y en base a ese templo se hizo la réplica, una mini réplica en el tabernáculo que él construyó en el desierto. Pero el cumplimiento de todas estas moradas de Dios nosotros lo encontramos en la Nueva Jerusalén en Apocalipsis capítulo 21. Vamos a volver a leer el verso 23 y luego vamos a concluir con el verso 22. Dice, verso 3 de Apocalipsis 21, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén que vimos descender en el verso 2. Verso 22 de Apocalipsis 21. Hablando de la ciudad dice, y no vi en ella templo. O sea, no hay un templo físico, toda la ciudad es templo. No vi en ella templo, porque el Señor Dios poderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, es Dios mismo. Cuando nosotros hablamos de templo, de tabernáculo, es Dios mismo morando con los hombres. Pero la culminación absoluta del deseo de Dios de morar con los hombres está en la Nueva Jerusalén. Así que hermanos, gimamos, anhelemos, clamemos delante de Dios ser dignos de morar en la ciudad. Es el sueño absoluto de todo cristiano, debería ser el sueño absoluto de todo cristiano estar en esa ciudad. Pero lo que sí es seguro es que es el sueño absoluto de Dios Padre morar con su pueblo por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Ahí ha construido miles, millones de moradas para sus hijos, para que Jesús pueda habitar con todos estos hermanos, hermanas, que quieran morar con Él, que sean dignos de alcanzar esa posición. Ya vimos que están el resto de naciones salvas, una multitud, millones y millones de personas que nadie puede contar, que van a estar en el resto del cielo nuevo y la nueva tierra. Pero no todos podrán habitar en la Nueva Jerusalén. Podrán llegar, estar, adorar a Dios, ver a Jesucristo,
pero no podrán quedarse a morar. Después tendrán que volver a sus lugares. Tendrán que ver la gloria de la ciudad de lejos. Pero nunca va a ser lo mismo morar en la misma ciudad, en el mismísimo lugar donde Dios mora. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, llénanos, Señor, de esta visión, de este anhelo. Llénanos, Señor, de este sentir, de esta necesidad de estar contigo para siempre, Señor. De poder estar, no solo de ver, sino de estar llenos y cerca de ti, en tu gloria, en tu amor, en tu paz, en tu gozo, en tu bondad, en tu benignidad, Señor, en tu misericordia, en tu justicia. Toda tu naturaleza absolutamente expuesta en esa ciudad. Señor, que nosotros podamos calificar para soportar esos niveles de gloria, Señor. Porque hay diferentes niveles de gloria en las estrellas, en la luna, en el sol. Una estrella no puede soportar la gloria del sol, Señor. Pero debemos, Señor, necesitamos calificar. Necesitamos, Señor, ser dignos de habitar contigo. Que gimamos dentro de nosotros, Señor, por ese anhelo, por esa necesidad, por ese deseo. No simplemente de ser unos grandes seres espirituales, Padre, sino de estar contigo, de estar con Jesucristo, de estar con todos los demás hermanos y hermanas que comparten ese sentimiento de amor por ti, por toda la eternidad, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.